Válgame Dios. Aquí se ponían otra cosa. Ya no empieza, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante porque vamos a ver una serie de estudios que de manera especial vamos a estar yendo en una dirección en el que tú y yo debemos de aprender a caminar sobre el agua. Entonces estaremos meditando, estaremos estudiando algunas lecciones sobre la fe y bueno, ¿cómo aprender a caminar sobre el agua? Recordando la historia de Pedro que caminó sobre el agua mientras otros apóstoles se quedaron en la barca, pero eh, esta parte en la que Pedro aprendió o caminó sobre el agua por la palabra de Dios, por el llamado de Jesucristo, pues no fue solo una cuestión del destino, una cuestión de Pedro, que tuviera como suerte para hacerlo. Eh, para algunas personas, el experimentar milagros en su vida pudiera resultar un poquito eh, controversial porque pudieras creer que si estuviéramos caminando sobre una filosofía fatalista en donde las personas que esperan recibir un milagro pensaran que si es la voluntad de Dios para tu vida recibir un milagro o no, pues se quedarían en un concepto muy limitado en donde su fe estaría dañada. Pero lo que vamos a estar aprendiendo tú y yo es aprender a caminar sobre el agua y estas lecciones pues estarán muy enfocadas en la fe, en que tú y yo estemos fortaleciendo nuestra fe en Jesucristo. Todos nosotros tenemos situaciones en nuestras vidas que parecen estar a punto probablemente de matarnos o que nos hace sentir una necesidad de recibir un milagro. Muchas personas no se sienten de esta manera, pero de alguna manera, si tú y yo queremos dedicarnos al Señor, tenemos que enfrentar algunas tormentas interesantes, algunas situaciones en donde en el esfuerzo de llegar a nuestro destino y a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, pues tiene que llevarnos a tratar de vivir una vida sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural. Y si tú y yo estamos verdaderamente dispuestos a caminar en su voluntad y a encontrar definitivamente su propósito para nuestras vidas, el Señor nos va a guiar para que podamos estar haciendo las cosas e ir más allá de nuestra capacidad natural. Y te voy a invitar a que me acompañes a Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22. Y esto es muy interesante porque en una situación en la que se encontraban Pedro y los discípulos de Jesucristo, pudiéramos decir que en un sentido muy práctico, ellos necesitaban un milagro en su vida, aunque ellos habían estado con el Señor Jesús, habían experimentado ya la alimentación de los 5,000 y todavía no la digerían en su totalidad, pues ellos estaban viviendo en el poder de Dios, ellos estaban viviendo las señales, los prodigios y los milagros, y ellos eh, en toda circunstancia, en toda situación, estaban viviendo el poder de Dios. Pero en ese momento específico, cuando ellos tenían que ir al otro lado y vino la tormenta a golpear sobre la barca, pues ellos necesitaban un milagro, a pesar de estar constantemente en en ese tiempo de manera intensa, estar viviendo los milagros del Señor. Recién venían de uno. Entonces,
nos dice aquí la palabra, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia en la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta historia está llena de lecciones para nosotros, porque el ejemplo de Pedro nos muestra la importancia de la palabra. Tú y yo, para poder aprender a caminar sobre toda circunstancia, sobre todo aquello que quiere traer oposición y venir en contra de nosotros, tenemos que estar bien parados, firmes y fuertes, cimentados en la palabra, porque ahí podemos entender que el Señor habló. Entonces, tú y yo necesitamos aprender para caminar sobre las aguas, pues tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios y permanecer en ella. Hemos tenido estudios en donde hemos hablado de tantas cosas y en la última que estuvimos viendo es respecto a lo que nuestra conciencia hace en nuestras vidas, en donde nuestra conciencia haciéndonos tener la claridad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero tú y yo debemos de tomar esta referencia para que podamos entender que por el propósito de Dios, por su palabra y por su llamado, podemos permanecer en su palabra, cooperar con ella y entonces caminar en ella para que por la fe, como hasta el día de hoy lo hemos hecho, podamos estar caminando ahora sí, como lo dice este tema, caminando sobre las aguas. Entonces, en esta historia que estamos viendo, llena de lecciones, podemos ver cómo es importante que cuando el Señor Jesús habló y les dijo que pasaran al otro lado y que fueran al otro lado, que fueran delante de él, ellos lo hicieron, pero sabes que la distancia de entre donde ellos estaban y el lugar a donde tenían que llegar al otro lado de la ribera, más o menos era aproximadamente, para ir en una barca, eran como 15 kilómetros, un poquito menos de lo que estamos entre Saltillo y Ramos Arizpe, y a lo mejor unos 30 kilómetros, o sea, como unos 15 kilómetros de ancho y unos 30 kilómetros a lo largo. Entonces no era un lago en donde ellos tuvieran que cruzar mucho. Sin embargo, vino la tormenta y ellos estuvieron turbados, pusieron sus ojos, se amedrentaron y entonces no podían avanzar, avanzar. De tal manera que
al estar en medio, como le dice, esto es en el versículo 24, dice, ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario, y entonces ellos estaban remando y remando y remando, y no avanzaban, porque estaban poniendo toda su atención en la tormenta. Ellos estaban poniendo toda su atención en todo lo que les era contrario, si lo queremos ver de forma práctica para la vida del creyente. Entonces, todo lo que es contrario para la vida del creyente es todo lo que el mundo está haciendo. Pero Dios nos está llamando a un nivel más alto. Tú y yo debemos de aprender a tener una vida sobrenatural y entonces permitirle al Señor, por lo que ya somos en Él y por lo que Él es en nosotros, que nos lleve por lo que creemos, por lo que sabemos, por lo que entendemos de su palabra, que nos lleve a esforzarnos, a ir más allá de lo que nuestra capacidad natural lo puede hacer. Y esto es que al escuchar su palabra, porque el Señor habló, los envió, viene todo aquello que es contrario a lo que ya iban en remar. Ellos debieron de haber llegado muy rápido, pero todo lo que estaba contrario como el viento y las olas, pues los distrajo y entonces no permanecieron en la palabra que el Señor les había hablado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? No debemos de conformarnos con lo que este mundo tiene, con lo que este mundo nos distrae, con lo que este mundo está hablando. Necesitamos arrancar con fe en nuestras vidas. Necesitamos es como un ejemplo que yo no sé si tú lo has escuchado en algunos cursos que nos dan de capacitaciones, de darle más valor, mayor empuje a tu vida y todo aquello que te quiere llevar al éxito. Habla de que metas el acelerador como ese avión para despegar, que el capitán del avión tiene que meter la palanca hasta el fondo para poder despegar bien y que el avión pues no se estrelle o simplemente pues no despegue y haya un gran desastre. Entonces tenemos que arrancar con toda nuestra fuerza, pero enfocados en la palabra de Dios, en todas las cosas que tú hagas, en todo aquello que tienes por intención desde que iniciamos nuestro día. Tenemos que hacerlo confiando en la palabra, en quiénes somos, nuestra identidad en Cristo, en que Él ya lo hizo todo, en que Dios quiere que confiemos en Él, en su palabra, que cooperemos con su palabra y así de esta manera vamos a poder ver milagros mayores en nuestras vidas, porque probablemente dirás, el vivir de milagros pues no es muy conveniente porque son eventuales y probablemente si las personas no permanecen en el milagro por la fe en su palabra y si no están firmes, pues muchas veces las personas pueden, el creyente, el cristiano puede perder la bendición. Pero a la misma velocidad en la que tú y yo estemos permaneciendo en su palabra y meditando en ella de día y de noche, vamos a poder arrancar con fe, ir a ese nivel de vida más alto y ver todo aquello que necesitas que se manifieste en tu vida. De esta manera, al escuchar la palabra de Dios cada día, al poner atención en lo que el Señor ya habló, tú y yo vamos a poder permanecer y vamos a poder aprender a caminar sobre el agua por la fe, mantenernos. Fíjate, los discípulos venían, como lo comenta la palabra en Mateo 14, en donde Jesucristo alimentó a los 5,000 hombres. Y en esa porción de la palabra nos enseña que el Señor les habló y les dijo, denles de comer. Y si tú recuerdas un poquito de lo que estuvimos
estudiando respecto a esta porción de la palabra es que los peces y los panes se habían multiplicado en las manos de los discípulos. Y si hablamos de 5,000 hombres, pues estamos hablando de niños, mujeres, ancianos. Entonces aproximadamente entre 10, 15 y 20,000 personas fueron alimentadas por las manos de los discípulos. Y entonces el Señor les dice, ahora vayan al otro, que crucen al otro lado, que pasen al otro lado de la ribera. Y entonces ellos de manera inmediata, cuando se enfrentan a la tormenta, a las olas, al viento fuerte que les era contrario, después de haber vivido un milagro, pues tuvieron miedo. Entonces, debemos de aprender a permanecer en su palabra y a saber que su palabra es con una intención de orden, de un mandato, porque el versículo 22 al 24 dice que Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se fueran primero que él al otro lado del lago. Y luego ya él se quedó hasta despedirse de la gente y entonces tuvieron esta situación. Tú y yo tenemos que permanecer en una convicción y en un cooperar con la palabra del Señor, en que cuando la palabra de Dios para nuestras vidas debemos de aplicarla, tenemos que tomarla con esa fuerza, con esa determinación de que es una orden, que es poder, que es la máxima autoridad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la única manera en que tú y yo no nos vamos a quedar a la mitad, no nos vamos a quedar estancados, eh, como que eh, frenados, amedrentados, detenidos, porque hay oposición, porque hay un viento contrario, sino que debemos decir, la palabra de Dios dice y yo voy hacia adelante, lo creo, camino y tú tienes que ver por lo que has creído, por la declaración de tu boca, de la palabra de poder, entendiendo que Dios tiene planes de, de bienestar para nuestras vidas, tiene bendición poderosa para nuestras vidas y no quedarnos pensando que cuando estás haciendo algo por su palabra, por lo que has creído, porque es el propósito de Dios para tu vida, te va a detener. Esos son los vientos contrarios. Y entonces tú tienes que ver siempre a Jesús como la máxima autoridad, honrándole, respetándole, no importándote qué es lo que pase en este mundo, qué es lo que diga la gente, aún en el tema de la prosperidad, de la familia, del matrimonio, de los hijos, de tu negocio, de tu sanidad. Fíjate qué importante es esto, porque muchas veces decimos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos. Y sí, probablemente estarás pasando por una situación en la que te estás ejercitando la fe para ser completamente libre respecto a la sanidad y pasar esa situación, pasar al otro lado. Y entonces lo más importante aquí es que tú debes de permanecer firme en que lo que Dios dijo es, y quien lo tiene que creer eres tú, y que tu carne aprenda a entender, a someterse a la palabra de poder de Dios. Esto es honrarle al Señor, esto es permanecer en su palabra, esto es permanecer en su poder, esto es creer. Y aunque al propio y al mismo cristiano no le guste que seamos tan determinantes y tan radicales respecto a que si la palabra lo dice así, no hay puntos medios, no hay justificantes, no hay esques y no hay peros. La palabra de Dios lo dice y así tiene que suceder en nuestras vidas. Y aunque pareciera ser un poquito ofensivo porque pudiéramos pensar, decir,
que aún autoridades espirituales, hablando de cristianos, pastores, apóstoles, no sé, personas que son muy admirables, están pasando por enfermedades o por situaciones difíciles, la gente piensa que entonces, pues, Dios así está, Dios así lo permite, Dios te está pasando por pruebas, no pasa nada. No es cierto. No es cierto, nosotros tenemos que adaptarnos, nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestros pensamientos y entonces poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, es vivir a la manera de Dios y no conformarnos, no fundirnos a este mundo, a lo que diga el mundo. Sí es fuerte, sí suena a veces un poquito batalloso. A lo mejor tú y yo cuando iniciamos hace más de 3 años en este proceso, pues bueno, estábamos en un punto en donde, ay, como que necesito reinventarme, necesito resetearme para volver a entender la palabra de Dios como lo dice que debemos de caminar. Pero aunque pudiera sonar un poquito fuerte, es mejor, como dicen por ahí, una colorada que 1000 descoloridas, porque no podemos ser incongruentes, no podemos ser personas que creen a medias, porque entonces no está funcionando la palabra de Dios en nuestras vidas, no estamos creyendo y no estamos aplicándonos en permanecer en la palabra de Dios. Entonces pues no va a pasar nada importante en nuestra vida, no vamos a ser sobrenaturales y no vamos a poder esforzarnos a hacer más allá, a vivir una vida sobrenatural para ir más allá de lo que nuestra naturaleza o nuestras fuerzas naturales no lo permiten. Pero si tú y yo ponemos atención en su palabra y que es la máxima autoridad, yo te aseguro que vas a poder estar viviendo el milagro, la renovación, la transformación, comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta en tu vida, pero no dándole oportunidad a que todos esos vientos contrarios, esas olas que se levantan, te afecten, sino que permanezcas viendo al Señor Jesucristo. Fíjate, aquí dice la palabra que en el versículo 26 dice: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, tuvieron miedo diciendo, un fantasma. Dime tú, viviendo con el Señor de señores, con el Rey de reyes, viéndolo, pudieron pensar, ¿te fijas cómo es la naturaleza humana, la debilidad, todo aquello que cuando tienes miedo y no estás firme y confiado en la palabra de Dios? Y fíjate, estamos hablando de sus discípulos y aquellos que anduvieron con ellos, aquellos que hicieron señales, prodigios, milagros, aquellos que dieron de comer a más de 5,000, porque si nos comparamos, pues vas a decir, ay, ¿cómo? Ellos dijeron un fantasma y dieron voces de miedo. Probablemente estuvieron, ay, ¿qué está pasando? Muy asustados. Será un fantasma, se asustaron por ver al Señor, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tú y yo necesitamos afirmar cada día de nuestras vidas para aprender a caminar sobre el agua y permanecer sin hundirnos, aprender a escuchar su palabra. ¿Y cómo es que Dios nos va a hablar cada día? Pues a través de meditar en su palabra y de leerla. Cada palabra que tú leas de las escrituras es poderosa para tu vida y esto te va a llevar a que pases hacia el otro lado, a que puedas escuchar su voz y estar constantemente firme, convencido y seguro de que es el Señor el que habla y no hay mayor autoridad sobre lo que Él dice. Sus palabras no son en balde, nunca. Las palabras de Dios no son palabras ociosas. Todo lo que la palabra del Señor dice
es significativo. Así es que, por más pequeña que sea la situación, y a lo mejor el versículo, la porción de la escritura que estés leyendo, y si tú crees que eres una persona que no necesita grandes cosas en tu vida de parte de Dios, sino que simplemente estás agradecido con Él por su salvación, que es mucho más que suficiente y que es todo, y que es algo enorme. Pero hay personas que dicen, bueno, yo tengo una buena vida, yo estoy bien, yo estoy estable. Eh, Muchas veces pensamos que no necesitamos nada, pero cada día necesitamos ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Ahora imagínate las palabras de Cristo, que le sigue diciendo, después de que Jesús les habló en el versículo 27, y diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Después Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y desciende. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió su mano. Todo lo que pasó con Pedro es una enseñanza. Porque muchas veces la gente, el cristiano, el creyente, no estamos hablando del inconverso, porque él necesita la salvación, tú y yo ya la tenemos y somos nacidos de nuevo. Ahora necesitamos aprender a permanecer en su palabra, aprender a caminar sobre toda circunstancia y sobre todo ser más que vencedores. No simple y sencillamente estar caminando y caminando y no es que yo estoy permaneciendo y es que yo estoy permaneciendo y si puedo y si puedo y si puedo. Necesitas concluir y concretarlo. Necesitas ser vencedor en todas y en cada una de las situaciones y circunstancias. Y si no lo hemos sido, si no lo has sido, pues tienes que perseverar hasta que lo logres, porque esa va a ser una evidencia y un testimonio para ti mismo, personal, de que estás realmente fundamentándote en la palabra de Dios. Los discípulos no habían considerado quién era la persona que les había dado esa instrucción de pasar al otro lado. Te voy a invitar a que vayamos a Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3. Voy a leer dos traducciones. Dice, en el principio era el verbo, que es la normal, la Reina Valera 1960, que es la que más bien todos utilizamos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la traducción de la Biblia para todos, dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces, en el principio era el verbo, en el principio existía el verbo, porque recuerda que tenemos un Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, un Dios trino. Entonces, el verbo, que es la palabra de Dios, era el mismo Dios, el mismo Hijo de Dios, la autoridad, el poder. Dios habló y nos dio poder, dominio sobre todas las cosas. Nos dijo que señoreáramos. Entonces, por su palabra es que tú y yo tenemos y debemos tomar autoridad
sobre todo viento contrario, sobre todas aquellas olas que se quieran levantar en contra de nuestras vidas. Pero si tú estás fuerte en su palabra para reaccionar inmediatamente cuando vienen las cosas y no que te tardes lento, como cuando damos una respuesta lenta, te preguntan algo y te quedas así como que pensando y luego respondes como dentro de unos 6, 10, 15 segundos. No, así no es, no hay manera, no hay oportunidad. Pero Jesucristo es la palabra de Dios. Y luego dice que todas las cosas por la palabra de su poder se sostienen. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a confiar en la palabra que ya se habló para nuestras vidas. Tenemos que aprender a saber que Dios manifestó la existencia de todo y que Él hizo por medio de Jesús todas las cosas. Y el Señor sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y entonces, Juan 1:1 del 1 al 3, versículo 1, en el principio existía el verbo, en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora tú y yo somos uno con el Espíritu de Cristo, como lo dice la palabra en Gálatas 4:6. Así es que si todas las cosas se sostienen o permanecen por la palabra de su poder, tú y yo debemos aprender a permanecer en ella para aprender a caminar sobre las aguas y saber que todo esto está sostenido por la integridad de su palabra. Y entonces todas las cosas nos van a ayudar a bien, a ti y a mí que creemos en Él. Dios creó todo lo material, incluyendo el viento. Las olas y el agua estaban a punto de enfrentar a Jesús, pero Jesús, que era la fuerza originaria, que es quien creó todas las cosas, declaró su palabra y las detuvo. Entonces, los discípulos no se habían dado cuenta con quién estaban tratando. Todavía no llegaban a entender quién era Jesús. Pero ahora tú y yo, que conocemos su palabra y que sabemos lo que Él habló para nuestras vidas, debemos de aprender a tomarlo como algo que es mandatorio, que es una orden para nuestras vidas, porque si de esa manera lo consideramos como lo máximo, vamos a quitar todo obstáculo y vamos a deshacer de nuestras vidas toda doctrina equivocada, todo dictamen, declaración, palabra que quiera venir en contra de lo que Jesús ya nos dio por propósito, de lo que Jesús habló para nuestras vidas, de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y entonces dejaremos de estar abrumados por las circunstancias y aprenderemos a caminar sobre el agua. Así es que bueno, pues muchas gracias por conectarse. Vamos a estar teniendo estos estudios para poder aprender más de la palabra del Señor y que podamos estar recibiendo su palabra, honrándole, reconociéndola como la máxima autoridad de nuestras vidas, que nos va a llevar a dar ese paso de vivir a la manera de Dios, de estar viviendo en nuestras vidas en una manera sobrenatural, porque tenemos un Dios sobrenatural que nos va a llevar a que hagamos más allá de lo que tú consideras que puedes hacer, porque con Cristo todas las cosas para aquel que cree
son posibles. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados. Dice tu palabra que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. En este mundo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Que pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana y que Dios le bendiga. Buenas noches, gracias, Mire. Hasta mañana. Bye. Adiós a todos.